estamos de nuevo acá para expresar lo que hay en nuestros corazones acerca de la verdad bien dicha según la palabra. Lo que vamos a compartir está basado en el pasaje de Juan 15 del 1 al 5. Bueno, qué gusto estar otra vez aquí. Sí, vamos a hablar sobre la vid verdadera, que es Jesús. Y sí, eso está en Juan 15, porque hay cositas aquí que en la interpretación que se nos ha enseñado o hemos escuchado más, hay unos cambios que son importantes explicarlos, digamos. Entonces, estamos aquí para aclarar las dudas y dar la verdad bien dicha. Así es, Naira. Ok, entonces Úrsula me va a ayudar leyendo del versículo 1 hasta el 3 de Juan 15. Y dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Y a ustedes, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ok, gracias. Qué lindo saber que Él es la vid, la planta de la uva verdadera. Lo que quiere decir es que hay una falsa, porque Él sí es la verdadera. ¿Cuántas veces la gente está pegada a otras cosas que no le está dando vida? Así En es. cambio nosotros, ¿verdad? Y al mundo, cosas del mundo. En cambio nosotros nos estamos pegando a la vid verdadera, a Jesús. Esa es la verdad que necesitamos en nuestro mundo. Pero hay gente que se pegó a plantas que no son de Dios, entonces por eso les va tan mal. Y qué doloroso, pero a veces como que caen en el engaño, es el mentiroso engaño de creer que es mejor, no hacer caso a esas cosas cristianas y que la Biblia y que eso es de gente de necia, rara. No, vean, de verdad, la vida que nosotros vivimos en Cristo es la mejor que nos pudo haber pasado. No quiere decir que todo es color de rosa, no, obviamente que no, pero qué rico saber que estamos pegaditos a una planta donde no estamos solas Así o es. solos, ¿verdad? No estamos solos. Estamos pegados a una planta que nos da vida. Entonces, no importa por lo que pasemos, siempre estamos recibiendo esa vida. ¿Verdad que eso es maravilloso? Sí, Mayra. Ahora que decimos estamos pegados. Ujú, Estar pegado es tener una unión ujú, fuerte, pegados. ¿Por qué dice pegados a la vid? Porque separados no podemos succionar de esa clase de vida. ujú. Porque a veces tenemos la intención de hablar conforme a la palabra, pero no estamos siendo alimentados como debemos decir la palabra. Entonces, el pegarse a la vid es succionar la savia, el sabor de la vid verdadera, que es Jesús. Y si no hacemos ese esfuerzo, porque tenemos que esforzarnos, como dice la palabra, para lograr propósitos. Y estudiar la palabra y succionar la palabra es esa forma en que podemos permanecer pegados en la vida. Qué bonita esa palabra succionar que dijiste, porque es como si, como que le van a sacar todo el jugo, cuando uno habla, ¿verdad? De que, uy, esto está buenísimo, lo voy a sacar el jugo, es más o menos eso, qué bonito succionar. Y sí, eso es un esfuerzo sin que tenga que ser obras, pero sí un esfuerzo mental en que vamos a meter la palabra de Dios y el pensamiento de Dios en esta mente. Y eso es un esfuerzo porque como que no es tan bonito como si alguien nos pusiera la mano y nos dijera, ya está todo solucionado, ya tenés todo lo que necesitas, ya todo, tu sanidad está hecha. Sería más bonito, sería más rico que así. Pero resulta que no sucede, pero sí sabemos y lo hemos pasado y podemos dar fe de eso, de que nosotras pegados a la vid y siempre permaneciendo y aprendiendo y succionando de la vid la palabra que nos está alimentando, Amén. hemos visto muchos milagros en nuestra vida y en la vida de otros. Porque la verdad es que la vida cristiana siempre hay emoción y siempre hay algo que podemos
de escuchar de Dios y poder hablar y ver cómo solucionamos con la sabiduría de Dios. No, estar pegados a esa vid sabia es lo mejor que nos puede haber pasado, la Así verdad. es, así es. Y entonces vamos con el versículo 2 que dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, dice esta versión que tengo, que creo que es Reina Valera 2015, dice, la quita. Hay otra versión, creo que es anterior, que dice, la corta. Y quiero aclarar esto, porque dice, toda rama que está llevando fruto, que la que no da fruto, la quita, la corta. Y la que da fruto, la limpia para que lleve más fruto. Lo natural, cuando tenemos una plantita, lo natural para que dé fruto y para que reverdezca, es podarla, ¿verdad? Pero solo se hace, no para matar la planta, se hace para que crezca, para que dé fruto. Así Pero es. en este caso de quitar, a mí no me sonó esa palabrita porque Dios no nos está quitando de la vid, no nos está cortando de la vid. Él no hace eso. Él más bien quiere ayudarnos como eso. Nos limpia para que podamos dar fruto, para que tengamos éxito, Así para es. que vea la gente, digamos, el fruto del Espíritu en nosotros, para que todo nos vaya bien. Eso es lo que Él hace. Exacto. Y esa palabra, fíjate, Úrsula, que en griego significa otras cosas. Entonces yo me fui a todos los significados. El traductor decidió poner quita y otro traductor puso corta. Pero yo, aunque no soy traductora, creo que la que cabe aquí es eleva. ¿Por Interesante. qué? Porque nada más imagínate lo que está diciendo aquí. Toda rama, toda la ramita que no está llevando fruto, generalmente ¿sabes por qué? Es porque pega al suelo. La vid, el ramo de uva no va a poder salir si está pegadita al suelo. Por eso cuando uno va a un viñedo, todo está como en barbacoas, en Barbecho. palos. Ajá, Barbecho. ok. Todo en palos, porque tiene que guindar. Dios hace todas las plantas diferentes, ¿verdad? Las hizo. Entonces, sabemos que esa es la manera que crece la vid. Entonces, cuando una rama está en el suelo, no funciona, no va a dar fruto jamás. ¿Cómo la va a cortar el Señor? Lo más lógico que haríamos vos y yo, y cualquier sembrador, y nosotros no somos nada, ¿verdad? Porque no, si acaso sembramos matitas, pero cualquier viñador, cualquiera sabe, un labrador que tiene que levantar la rama para que dé fruto. Entonces, la eleva, dice, si toda rama que en mí no está llevando fruto, la eleva. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Qué hermosa explicación, Mayra. Lindo, lindo. Eh, yo no pensé en eso porque cuando uno ve verdaderamente un viñedo sano, toda la mata está sobre los barbechos, ¿verdad? Y la fruta está colgando, no está pegada al suelo. Vale la pena verdaderamente haber dado esta explicación porque Sí, hasta a mí se me aclaró por qué se corta. porque se corta. Van a decir, Dios sí que es bravo, o sea, uno no da fruto, porque yo me acuerdo que yo estaba adolescente cuando alguien me predicó esto y era que corta, si usted no está dando fruto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago para dar fruto? Porque me van a cortar. Terrible. ¿Qué clase de Dios es ese, verdad? Qué feo. Qué, Pero no, qué importante es desmenuzar la palabra, mis amigos. claro, Porque muchas veces leemos la palabra y no entendemos lo que está diciéndonos, pero le damos una interpretación para salir del paso. Pero profundizar, como lo hicimos ahora, lindo. da luz Amén. y vamos a entender con más claridad qué es dar fruto. Amén. Y ahí el versículo 3 dice, ustedes están limpios ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y vos, Úrsula, ¿qué crees que es eso? Bueno, al hablar de limpieza, es lógicamente que es algo que no estaba limpio, ¿verdad? Ujú. Entonces, en el proceso del crecimiento del creyente, la palabra misma, cuando la vamos escudriñando, la estudiamos y meditamos en ella, nos va limpiando, ¿verdad? Muchas veces tenemos pensamientos de no
hacer las cosas como a Jesús le agradan muchas veces. Sí. Y nos volvemos hasta mediocres. Pero la palabra, cuando ya nos es revelada, nos limpia. Nos trae a tener una conciencia limpia de quiénes somos en Cristo en primer lugar y qué nos ha dado. Sí, qué lindo, ¿verdad? Porque se lo está diciendo a los discípulos y ya ellos habían recibido la revelación de que, de que él era el Hijo de Dios y toda la palabra que él les decía estaba cambiando, transformando sus vidas precisamente para que llegaran a dar fruto, que esa es la idea de la limpieza. La palabra es la que termina dando fruto en nosotros. Por eso Así dice que es, estaban limpios por la palabra. así es, Entonces ya limpios. Imagínense, y vea qué lindo, porque lo que decía el anterior era que para que lleven fruto la limpia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Darle la palabra. así Para que es, den fruto. Es que la palabra de Dios es tan importante, como decimos siempre. ¿Querés dar fruto? ¿Querés estar limpia para dar fruto? Ramita, es por la palabra de Dios. Esa es la importancia de la palabra, es así demasiado es, bonito. Mayra, así es. Ahora vamos de los versículos 4 al 5. Si me hace de favor. Con mucho gusto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Si no permanecen en mí, yo soy la vid y usted, ay, perdón, ¿Sí? las ramas. Y el El que que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero, aquí hay un pero, separados de mí, nada podéis hacer. Mm, eso sí es radical, ¿verdad? Pero quiero explicar aquí el versículo 4 donde dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces me estaba acordando y estábamos hablando ahora de Abraham. En Génesis 17, él, Dios se presenta como el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dice en el versículo 2 de Génesis 17. Entonces, me gusta esa palabra. Yo soy Dios todopoderoso, porque generalmente nos explica, pero es lo que le está diciendo, es la única manera de que usted ande delante de mí y bien es si yo soy su todopoderoso. Así es. Más o menos le está diciendo eso, permanezca en mí, necesitan permanecer en mí. Ok, pero ¿qué fue lo que le dijo Abraham en realidad? Ah, que todo lo puedo, pero tiene un significado mejor. Estaba escuchando a alguien estudioso del hebreo que el significado básico, digamos, lo más original de la palabra todopoderoso es que él se presentó como el Dios de muchos pechos. Hermosa. El Dios de muchos pechos. Entonces, pensemos en una mamá que alimenta a su bebé cada vez que tiene una necesidad. Siempre va a estar pegado a la leche de la mamá. Y cuando Dios se presenta así, a Abraham le está diciendo, entendeme, Abraham, yo voy a suplirte de todas las áreas que necesites, lo que necesites. Entonces, si necesitaba sabiduría, Dios se la daba. Si necesitaba dinero, bueno, Abraham fue riquísimo precisamente porque Dios se lo suplió. Si necesitaba un hijo, Dios le suplió el hijo y él intentó suplirse uno extra, ¿verdad? Pero ese no era el que Dios ya le había prometido. Pero lo que le estaba diciendo, bien clarito, era que cualquier cosa con él, y sin embargo, aún así la pifió con Ismael, la pifió, digo yo, porque de verdad se puede buscar una mujer para tener un hijo, ¿verdad? Pensando que era la única manera. Bueno, ahí metemos a Sara y todo lo que quieran, pero la cosa es que Abraham no atendió a esta palabra de que él era su Dios de muchos pechos, que toda la necesidad se le iba a dar él. Entonces, viene a nosotros y nos dice de otra manera, permanezcan en mí y yo en ustedes, permanezcan en mí porque yo tengo lo que necesitan ustedes. Ay, ¿Podemos tener esa confianza? esa confianza, Mm. porque
Hay una palabra que está viniendo a mi corazón en este momento. Él es un Dios que sacia. Amén. Hay Sí, saciedad absoluta qué lindo. en Él. Ujú. Entonces, cuando Abraham se dio cuenta de eso, pues bueno, en parte como acabas de decir, metió la pata, decimos por acá. Pero en Él hay saciedad. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos Ujú. a ese consejo que la palabra nos da. Porque muchas veces nos limitamos a lo que a nivel de nuestra mente y la capacidad a nivel de nuestra mente, y no es eso lo que es la respuesta. La saciedad va a estar siempre en la palabra. Así es que busquemos siempre respuesta a cualquiera de nuestras necesidades, Mayra, Amén. porque ahí en la palabra es donde vamos a ser respondidos y saciados. Sí, amén. Y es lo mismo que pasó desde el principio. O sea, si necesitaba, Abraham sabiduría, la buscaban Dios, nosotros también. Dios es nuestra sabiduría. Jesús es nuestra sabiduría y está en nosotros. Jesús tiene todo lo que necesitamos nosotros, porque tras de eso está dentro de nosotros. Y entonces en el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque todos están unidos, o sea, es una sola, no podemos separarlos, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, tan cerca que tal vez ni lo entendemos. Pero entonces el asunto es permanecer en Él, pero Él ya permanece en nosotros y lo hemos recibido, ¿verdad? Así es. Pero nuestra mente alocada a veces se va por otro lado a buscar ayudas fuera, cuando no estamos permaneciendo en Él y lo que dice su palabra, entonces cometemos muchos errores. Y yo he cometido muchos, y supongo que vos también y todo el mundo, porque nos hemos ido a buscar a otros pechos, por Exactamente, decirlo así, ¿verdad? exactamente. Está feo eso, ¿verdad? Porque solo Él nos puede saciar. Vean, solo Él sabe lo que necesitamos en realidad. Entonces, digamos, nosotros podemos estar hablando de que, no, yo lo que quiero es una casa así, 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 y tal vez Dios está diciendo, ay, yo te tengo otra mejor, porque pones esas cosas, ¿verdad? Porque Él sabe realmente lo que necesitamos, pero nosotros como que le ponemos ahí como obstáculos, hemos limitado a Dios demasiado, pienso yo. Hay momentos en nuestra vida en que nosotros sí podemos estar en una encrucijada, podemos decirlo así, Mayra. Pero si vamos a la fuente, de donde vamos a verdaderamente succionar, ¿verdad? Esa sabiduría y revelación, ya no vamos a tener necesidad de buscar Ujú. terceras fuentes, muchas veces porque a veces nos vamos, ay, voy a hablar con fulano, hoy voy a hablar con su tal. Sí. Y donde está la respuesta es en la palabra. Ujú. La fuente Esa es la palabra, que sacia y ¿cierto? responde a Ujú. cada una de nuestras Sí, necesidades. y es que esa es la manera de conectarnos con el espíritu, porque en nuestro espíritu está el Señor y está sellado por el Espíritu Santo. La manera de conectarnos con la parte espiritual es a través de la palabra, y es que Dios nos está hablando siempre a través de esta palabra. Entonces, ese conecte es lo que hace que dé como resultado el fruto. Incluso que dice, como la rama no puede llevar fruto por sí sola, nosotros no podemos intentar cambiarnos, cambiar, siempre va a salir mal, pero cuando tomamos la palabra, entonces va a ser diferente porque va a dar fruto. Dice que no puede llevar fruto por sí sola, tiene que permanecer en la vid, así como ustedes, no, si no permanecen en mí, tampoco lo van a poder hacer. Ok, retomemos algo acá, Mayra. Ujú. La palabra en el verso dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. Oiga lo que dice, el que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. No hay otra forma. El fruto se va a dar por la permanencia. Ujú. Y el Amén. permanecer es constancia, es Ujú. un estado, es una forma de vida, permanecer en el Señor, en su palabra. Así es que yo tomaría esto como la porción clave. El fruto se da como resultado de mi permanencia. Ujú. Exactamente. Lo que pasa es que la gente no quiere permanecer porque eso hace un esfuerzo, el esfuerzo de tomar tiempo con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo para que nos diga qué hay aquí. Yo fui una vez liberada de celos terribles
que tuve con mi esposo. Y resulta que, bueno, estoy viuda ahorita, ¿verdad? Pero yo hubo tiempos, como no sé cuánto, pero estaba recién casada y yo me llené de unos celos que eran tan diabólicos y perdón, pero los celos son diabólicos. Yo no tenía paz, Yo ¿sí? creo. Yo no tenía paz y yo me di cuenta que yo no podía seguir así porque yo era cristiana. Y nosotros, hasta los cristianos, nos dejamos y parecemos del mundo, ¿verdad? Haciendo cosas que hace el mundo. Y yo dije un momento, ¿pero qué me pasa? Tengo que volver en mí, pero ahí estaba el problema. No era como de, sí, voy a intentarlo todos los días y va a ver que yo, no, es que ya estaba, ya yo lo había creído, que ese hombre no me quería y punto, o me daba vuelta, lo que sea. ¿Cómo sacar eso de mi cerebro y que no me importara nada? Porque Dios me ama demasiado y es la persona que más me importa que me ame. Y resulta que tuve que tomar un montón de versículos, ponerlos en mi casa, darlos en la cartera, por todo lado. Yo comencé con esos versículos a usar la autoridad, pero con la palabra de Dios, a permanecer, que mi mente se metiera lo que dice la palabra de Dios. Es el conecte de la mente con el espíritu, para que el espíritu salga a la libertad que yo necesitaba. Yo creo que duré como 15 días, una cosa así, pero de verdad que yo estaba como desesperada porque cuando uno siente que eso es de verdad diabólico, que es así a todas horas y es una cosa fea, uno se desespera más y hay que ponerle con más ganas. Y verdaderamente yo fui completamente libre. Fui tan libre que ya después no me importaba. Incluso una muchachita me intentó celar y dice, usted sabe que él como él anda con jóvenes. Hay una muchacha muy bonita ahí, no sé qué. Digo, ya sí, no importa. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque de verdad, cuando uno es libre, es libre. Es que si supiéramos que la palabra de Dios tiene todo lo que Ay, necesitamos. así es, El Mayra. problema es que necesitamos su tiempo, ¿verdad? Bueno, Para dar fruto. bueno, ustedes ya se han dado cuenta que estamos hablando de permanecer. Y el permanecer es la forma, a la luz de la palabra, de que podamos llegar a dar fruto y fruto abundante. Amén. Fruto que yo voy a comer y otros comerán. ¿Por qué? Porque lo que yo produzco va a contagiar a las personas. Mira, También. si yo produzco, transmito vida, cuando Ujú. hablo, ese fruto va a salir de mi corazón y va Claro. a producir fruto abundante, o sea, una cosecha repetitiva, Ujú. va a permanecer no solamente en mí, sino en otros también. Claro, claro. Y ese último versículo que dice, pero separados de mí nada pueden hacer. Ese me llega mucho porque ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta depender de Dios? Pues sí, Digamos, yo tuve que ver mi familia por años, tuve que trabajar y hacer, y yo me preocupaba porque yo sentía toda la carga encima y a mí se me olvidaba que yo tenía un Dios que es el que me provee por mucho tiempo hasta que entendí, hasta que aprendí. Y comencé a tomar versículos bíblicos, los ponía en una mesa, sacaba mi tiempo diario específico para leerlos, meditarlos y usar la autoridad sobre mis finanzas. Pero hubo mucho tiempo en que yo pensé que si yo no trabajaba me moría de hambre. Cuando Dios es mi proveedor. Qué difícil, separados de mí nada puedes hacer. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a entender? Porque tenemos que entender eso, depender de Él. Simplemente, yo por mí misma no puedo. Vos por vos misma no puedes. la palabra de Dios lo dice muy claro. Separados de mí, nada podéis hacer. La dependencia debe ser total y absoluta de la provisión de Dios, Ujú. física, material, espiritual. Amén. Todo el paquete completo está en succionar de esa vid que es Jesucristo y el fruto será abundante en nuestras vidas. Amén. Y ahora hablábamos y me decía Úrsula, es que de verdad que nosotros tenemos que andar como él anduvo. Sí, Y yo le decía, pero ¿eso qué significa, Úrsula? ¿Qué hablamos? sí, cuando a veces decimos las cosas de
¿Qué hacía Jesús? Dice que él andaba haciendo el bien, Ujú. sanando a todos, liberando al cautivo. O sea, Exacto. esa es la clase de fruto que vamos a dar cuando permanecemos en la vida. Amén. Son palabras mayores, pero esa es la voluntad de Dios. Así es. Y Eh, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. sí. Y eso está en Hechos 10:38, cómo Jesús sanaba y hacía el bien. Y era porque estaba usado por Dios y dice que liberaba a los oprimidos sanaba a los oprimidos por el diablo. Ese fue el camino de Jesús, porque estaba pegado al Padre. Entonces, si nosotros nos pegamos, podemos también andar en eso. Ahora tenemos como la consigna de que si vemos a alguien enfermo, de una vez oramos por él o por esa persona, ¿verdad? Pero por mucho tiempo yo no hice eso, porque uno va entendiendo que eso es lo que Dios quiere, ese es el fruto, ser como Él. Así es. Ujú. Y sale facilito. ¿Sí? El otro día iba caminando por la calle y llegué cerca de un lugar donde a veces voy a almorzar los domingos. Hay un señor que cuida los carros y apenas me dice, hola, ¿qué tal? Miras que he estado muy malito. Y ya me contó y de una vez me volví y le dije, ¿quieres que ore por ti? Se cae no es decir, ahí mismo oré y lo declaré sano. Digo, ¿estás de acuerdo conmigo? Yo creo que esa iniciativa nace de una conciencia de quiénes somos y que tenemos autoridad para decirle al enemigo, basta ya. Amén. Así es. En Ah, nuestras vidas y de las personas con quienes Él nos pone en contacto y necesitan conocer esta verdad. Por amén. las llagas de Jesucristo ya fuimos Amén. sanos. Sí. Y somos responsables de que ese fruto se manifieste, porque ya tenemos todo. Nuestra responsabilidad es pegarnos completamente, permaneciendo en la vida, permaneciendo en la palabra de Dios. Y somos responsables de eso. Y porque hemos sido como cabezones en general, eh, no hemos visto tanto la gloria de Dios, sobre todo en los países latinos, pero bueno, hay lugares en todo el mundo, ¿verdad? Que se nota que hay una iglesia que hace milagros, que se ve la gloria de Dios, pero en general como que hemos sido pasivos los cristianos y no, ya no más, porque nosotros estamos pegados a la vida y entonces deberíamos ser como Jesús fue. Así es. Es que así es, así deberíamos ser. Claro, todo es un crecimiento y de eso, por eso te estamos hablando de eso, para que crezcas, para que puedas pegarte también vos, porque es la mejor vida que podemos tener, pegaditos al Señor. Igual que Jesús, no podía hacer nada sin el Padre, nosotros no podemos hacer nada sin el Padre, sin Jesús, sin el Espíritu Santo. Así es. Igual. Quiero orar por vos un momentito, no sé qué estás pasando en este momento, podría ser una enfermedad, podría ser un problema financiero. Bueno, primero ya te instamos a pegarte a la vid, pero además queremos interceder por vos y en el nombre de Jesús. Yo declaro la solución de ese problema, la solución de esa enfermedad, porque por la llaga de Jesús ya fuiste sanado desde hace 2000 años. Y toda enfermedad, todo dolor tiene que salir del cuerpo de las personas que están viendo este programa. En el nombre de Jesús, reciba la vida de Dios, reciba esa vida que viene del Espíritu Santo, que fue el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Como dice Romanos 8:11, si lo tenemos a Él, va a pasar lo mismo que pasó en el cuerpo de Jesús. Vamos a dar vida. Y esa vida no solamente es vida en nuestro cuerpo, vida en todo sentido, vida en nuestras emociones también, vida en nuestras finanzas, porque la voluntad de Dios es que estés bien, que recibas todas las bendiciones que han sido dadas para vos. Jesús dijo en la cruz, que, como dice, completado, consumado, que es completo, ya hice todo, todo está, todo ya te fue provisto. Es una cuestión de recibir, ni siquiera de pedir, porque ya fue dado en Cristo. Así es que oro también por el espíritu de sabiduría y de revelación para que puedas conocer a Dios mejor cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Nos despedimos.
danos el Bye like, por bye. favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.